Bueno, comenzamos con la toma de decisiones, ¿no? Y ya veremos todo lo que es la toma de decisiones gerenciales en escenarios de incertidumbre, tabla de resultados, tabla de pérdida y los criterios más adelante, ¿no? Ya vamos a ver una parte. Entonces, generalmente cuando se toma decisiones bajo condiciones de incertidumbre, no sabemos lo que va a suceder, ¿no? Entonces, hay muchos inconvenientes para tomar estas decisiones, ¿no? Y al gerente se le presenta varias variables, ¿no? Lo que estamos pasando en la actualidad, ¿no? No sabemos, ¿no? Primero, quién es el futuro presidente, y además de eso no sabemos qué hará cada candidato presidencial, ¿no? Entonces hay muchas variables, ¿no? Hay unas variables de inestabilidad, ¿no? En un candidato, mientras que en la otra candidata no hay variables de inestabilidad. Entonces le surge al empresario muchas problemas de decisión que no están bajo el control de él o de algún competidor racional, ¿no? O bajo su mando, ¿no? No tiene el control, no sabe lo que va a suceder en un futuro, ¿no? No sabe lo que va a hacer ese candidato, tal o cual candidato, ¿no? Entonces, no genera incertidumbre en todo, ¿no? En todo el sistema empresarial, en todo el Perú, ¿no? Y para quiénes generan incertidumbre, para estas personas, la toma de decisiones, las que toman decisiones, tienen poca o ninguna información sobre la base de cuál conocer este estado de cosas futuras, ¿no? De qué decidir, ¿no? Ahora, para el empresariado nacional, ¿no? Tendrá que quedarse acá en su patria, pero para el empresariado, para la empresa que viene de afuera, ya son más diferentes, porque si no, si no establecen condiciones, ¿no? De estabilidad, ¿no? Me voy y cierro, y el que pierde somos los hogares del país, ¿no? Entonces, la toma de decisiones bajo incertidumbre se presentan cuando no pueden predecirse el futuro. No pueden poder calcular lo que puede suceder, ¿no? Sobre la base de experiencias pasadas, si es que tuvieras experiencias parecidas, similares o iguales, ¿no? Entonces, en este caso, se presentan muchas variables incontrolables, ¿no? Algunas veces estas pueden conciliar en efectos o consecuencias no controlables en términos de distribución, en términos de utilidades, en términos de ingreso, en términos de probabilidad, ¿no? Entonces, la toma de decisiones en este nivel implica que no se conoce la probabilidad de que prevalezca, ¿no? El Estado de Derecho, el Estado de estabilidad en el Perú, ¿no? Uno u otro de los estados que él quiere que sea favorable para su empresa. Entonces, ¿no? Existe algunas herramientas que estas personas que deciden dentro de la empresa puedan utilizar. Y esta es la tabla de decisión, es una de ellas, ¿no? Que sintetiza procesos, ¿no? En los cuales se da un conjunto de condiciones o posibles, ¿no? Condiciones o sucesos y un conjunto de acciones que debe de tomar según el valor que éstas toman en las condiciones, ¿no? Entonces pueden utilizarse como herramienta en los distintos momentos de un proyecto, ¿no? Generalmente se utilizan en los distintos momentos de un proyecto, ¿no? Porque pueden hacer varias acciones, pero tienen condiciones, ¿no? Yo no puedo hacer esta acción porque tengo que cumplir esta condición. Entonces, en la exposición de los hechos y en el análisis del sistema actual, el diseño de un nuevo sistema y el desarrollo del software, no, te puede generar muchas decisiones. Entonces, la tabla de decisión se emplea a mediados del año 1950, cuando fueron desarrollados por una empresa, ¿no? General Electric, para poder analizar las funciones de la empresa en la parte de operaciones o de producción o fabricación, como es control de inventarios, además también en la área de ventas, como es análisis de las ventas, en la área de créditos o finanzas, análisis de crédito,
en el tema de distribución de sus productos hacia afuera, ¿no? Con el control de transporte o rutas, y así muchas infinidades donde puedes aplicar las tablas de decisión. Entonces la tabla de decisión, ¿no? generan o es generado por la cantidad de procesos de toma de decisiones que pueden ser tratados mediante estas tablas, ¿no? Los diferentes estados que presenta la naturaleza puede ser estado 1, sucesos 1, 2, 3, ¿no? O condiciones 1, 2, 3, depende, ¿no? En qué situación estemos. ¿Qué acciones o alternativas, ¿no? Entonces, si queremos trasladar a la situación política en el Perú, ¿no? Candidato Castillo y candidato Fujimori, ¿no? ¿Qué acciones alternativas tenemos? Y es que el candidato Castillo, ¿no? quiere cerrar las importaciones. Va a haber un sinnúmero de acciones y alternativas para todas las empresas, así que yo quiero tomar una decisión. ¿Qué pasa si entra la candidata Fujimori? Entonces tenemos que ir evaluando. Entonces las consecuencias del resultado sería pues X y J, ¿no? De la elección de la alternativa. Sí, cuando la naturaleza se presenta al estado tal, ¿no? Hay muchas maneras en cómo podemos trabajar, ¿no? Trabajar. Entonces, ¿cuál es la estructura de una tabla de decisiones? La tabla de decisión está integrada por una matriz de condiciones y una matriz de acciones. Y tenemos para estos dos reglas para estas condiciones y reglas para estas acciones. Una matriz de condiciones enumeran a todas las situaciones que podemos presentar o que se pueden presentar. Las reglas de condiciones indican qué valor debe asociarse a cada una de estas condiciones. ¿Y qué es la matriz de condiciones? Es la lista, ¿no? O el conjunto de todos los pasos que se deben seguir cuando se presentan algunas o ciertas condiciones, ¿no? Y para esto existe reglas, ¿no? La regla de acciones que muestran las acciones específicas del conjunto que deben emprenderse dados los valores que toman estas condiciones, ¿no? Entonces, hay un número de condiciones y hay un número de acciones que tenemos que realizar bajo estas reglas de condiciones y bajo estas reglas de acciones. Entonces tenemos la matriz de condiciones, la matriz de reglas, la matriz de acciones y la matriz de reglas de acciones, ¿no? Ok, este es un video que pueden ustedes observar más adelante. Entonces, de acuerdo con esta regla, ¿no? De acuerdo con esta regla, ¿qué señala? Si se cumplen las condiciones 1 y 2, ¿no? No se cumple la condición 3. ¿Ok? Hay la acción 1, se cumple la condición 1 y se cumple la condición 2, pero no se cumple la condición 3. En la acción 2, ¿no? Se cumple la condición 1, no se cumple la condición 2 y no se cumple la condición 3, ¿no? En C3, ¿no? Se cumple la condición E2 y 3, pero no se cumple la condición 1, ¿no? Entonces, pero de acuerdo con la regla 2, sí se cumple la condición 1, ¿no? De acuerdo con la regla 3, no cumpliéndose las condiciones 1 y 2, cumpliéndose las condiciones 3, se realizan las acciones 3 y 4, ¿no? Entonces, la condición 1 se realizan las acciones 1, en la 2 se realizan las acciones 2 y 3, en la condición 1 se realizan las acciones 1 y 2, 1 y 4, y en la condición 3 se realizan las acciones 3 y 4, ¿no? Entonces, ¿cómo se llama la tabla, ¿no? A partir de este enunciado puede ser verbal o escrito, pero evidentemente debe ser escrito para poder no olvidarnos, ¿no? Primero tenemos que identificar cuáles son las condiciones y cuáles son esas acciones, ¿no? Identificarlas muy bien. Extraer un listado de condiciones y extraer un listado de acciones. Y de ahí completar esas condiciones. ¿Cómo las completo, ¿no? Si hay condiciones entre sí y acciones entre sí expresadas de distinta manera, pero que significan lo mismo, deben colocarse una sola vez. No debe haber duplicación de acciones ni duplicación de condiciones. Enunciadas en forma sencilla y sintética, normalizando el lenguaje. Si hay condiciones que son opuestas, por ejemplo, varón, mujer, mayorista, minorista, debe colocarse una de ellas porque la negativa se tendrá la otra, ¿no? Ya es tácita, ¿no? Para ser más simple, el enunciado de las condiciones pueden utilizarse donde sea conveniente operadores relacionales, ¿no? Mayor, menor, igual, mayor, igual, mayor y menor, ¿no? Identificar estas condiciones y estas acciones se colocan en sus respectivas matrices y se construyen después las reglas, ¿no? Entonces,
Entonces, si se van identificando distintas reglas para descubrir qué condiciones tiene el valor S y cuál es N y cuáles son indiferentes, ¿no? Con una rayita, ¿no? S, que sí se cumple, N, que no se cumple, y la rayita que es indiferente. Ni se cumple, no se sabe si se cumple, no se sabe si no se cumple. Entonces, por ejemplo, acá, cuando un cliente de una empresa paga dentro de los 30 días y la cantidad solicitada no supera el stock, se factura con descuento y se envía la mercadería solicitada. Sin embargo, el pago se hiciera después de los 30 días, se facturaría sin descuento, remitiendo la mercadería. Las mismas acciones se emprenden si se tratara de un cliente nuevo. Hacer lo mismo cualquiera sea el plazo de pago si no existe cantidad suficiente en stock y se trata de un cliente de la empresa que paga dentro de los 30 días. Facturar con descuento, realizando la entrega de la cantidad en stock y dejar pendiente el resto del pedido. Si el cliente fuera nuevo, no practicar descuento alguno. En caso de que el pago no se efectúe dentro de los 30 días, cualesquiera que sea el cliente, se procedería de la última manera. Si un cliente que compra por primera vez solicita mayor cantidad de mercadería que la de stock, cualquiera sea el plazo de pago, no se le practicará descuento alguno, remitiendo desde la cantidad en stock y dejándolo pendiente la diferencia, ¿no? Entonces yo tengo que identificar, ¿no?, las condiciones. Yo aquí he identificado para el lado izquierdo condiciones y para el lado derecho las acciones. Lo primero que tengo que hacer del ejercicio, del ejemplo. Después, ¿no?, hago mi matriz y digo, ¿no?, cuándo son condiciones y cuándo son las acciones, ¿no? Las condiciones están acá y aquí están las acciones, ¿no? Acciones. ¿Ok? Acciones. ¿Ok? Entonces vamos identificando, ¿no? El cliente de la empresa, en condición S, voy facturando, ¿no? Voy facturando, ¿no? Voy facturando. Si cumple. Cliente de la empresa, 1, ¿no? Cliente de la empresa, sí. 2, paga de 30 días, sí. 3, cantidad de resultados no supera el stock, no. Pago después de 30 días, N, ¿no? Voy facturando y voy indicando cuáles condiciones cumple y cuáles condiciones no cumplen, ¿no? Entonces, en esta regla se distingue dos partes. La primera que corresponde a las condiciones y la segunda a las acciones, separadas por una doble línea en el gráfico anterior, ¿no? En la par, aquí están separadas por doble línea para poder identificar si es que viene el problema de esta manera, ¿no? S si es sí, N es no y una rayita es indiferencia. La entrada S significa que la condición de satisfacer o que es cierto que la condición satisface, y la entrada N significa que la condición no debe cumplirse o que es cierto que la condición no se cumple. La indiferencia significa que no importa que la condición se cumpla o no importa. Entonces, desde esta perspectiva, la regla se distingue en dos partes. La primera que corresponde a las condiciones y la segunda que corresponde a las acciones, separadas por una doble línea en el gráfico anterior. En la parte de reglas de acciones hay dos tipos de entradas, ¿no? X se debe realizar esta acción y el menos en rayita que no debe realizar esta acción. A las reglas que en la parte de acciones poseen únicamente la entrada S y o N se les llama reglas puras. Y a las reglas en las que parte de las condiciones posee por lo menos una entrada y rayita en diferencia se le llama reglas mixtas. Entonces, ahora vamos con las acciones. ¿Cómo establecemos las acciones? Hay veces en que el orden en que deben ejecutarse las acciones no interesa. En este caso se le consigna en la matriz acciones en cualquier orden. Otra vez las acciones deben ejecutarse en un orden determinado. Ahora este orden puede ser común para todas las reglas o no, dependiendo del ejercicio. Dependiendo también del ejercicio del problema, ¿no? En el caso en que el orden de las acciones sea común a todas las reglas, se le asigna la matriz de acciones siguiendo este orden. En el ejemplo que venimos desarrollando, ¿no?, el orden que se ejecuta las acciones no interesa y es común a todas las reglas. Primero se factura la mercadería con descuento o sin descuento, luego se remite la mercadería solicitada a un stock y por último se consigna la acción, dejar pendiente la cantidad solicitada del stock. ¿Ok? En este caso, en que el orden de ejecución de las acciones varía de una regla a otra, no se puede hacer un ordenamiento en la matriz de acciones. Es por ello que en lugar de utilizar una X,
puede indicar que la acción se lleva a cabo, se coloca un número que indica el orden de la ejecución. Lo último expresado se muestra en la siguiente tabla, ¿no? Por ejemplo, acá, ¿no? Abraham, César, Carlos y José tienen profesiones diferentes y viven en las ciudades SIC, Trujillo, Lima y Piura. Uno de ellos es profesor, ¿no? Uno de ellos es profesor. José es médico, ¿no? José dice que es médico, pongo S, ¿no? Pero ya no puede ser profesor, ya no puede ser contador, ya no puede ser administrador. Ok, como son cuatro, tienen cuatro profesiones diferentes, Carlos no puede ser médico, César no puede ser médico y Abraham no puede ser médico, ¿no? Ok, vamos identificando, ¿no? Con un ejemplo. Ok, ¿qué más nos dice el ejemplo, ¿no? Vamos trabajando eso. Uno de ellos es el profesor, José es médico, el que es contador vive en Chiclayo. El que es contador vive en Chiclayo. Y el administrador nunca ha emigrado a Lima. Nunca ha emigrado a Lima. Abraham vive en Piura y Carlos no vive ni en Chiclayo ni en Trujillo. ¿Qué profesión tiene Abraham y dónde vive Carlos? ¿No? Te pregunta el ejemplo. ¿Ok? Entonces, ¿qué te dice? Te dice que Abraham vive en Piura. Ya te dijeron una condición. Abraham vive en Piura. Entonces, S. Como Abraham vive en Piura, ¿no? Quiere decir que César no vive en Piura, Carlos no vive en Piura, ni José vive en Piura. Y también Abraham, como vive en Piura, no vive ni en Chiclayo, ni en Trujillo, ni en Lima, ¿no? Ni en Lima. ¿Qué más te dicen? Dice, y además te dicen, Carlos no vive ni en Chiclayo y Carlos no vive ni en Trujillo. ¿Dónde vive Carlos? Se supone que vive en Lima, ¿no? Porque ya te dieron la de Abraham. Entonces, como Carlos vive en Lima, ¿no? Ya César no vive en Lima, ni José vive en Lima. Entonces se van cumpliendo las condiciones para poder encontrar. ¿Qué más? ¿Ok? Ya voy identificando, ¿no? Las S, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más me dice? José es médico y que el contador vive en SIC, ¿ya? Entonces, como el contador vive en SIC, mire, el contador vive en SIC, ¿no? El contador vive en SIC, entonces no vive en Trujillo y no vive en Chiclayo, ¿no? Entonces, ¿quién es el contador? Es César. Y José sería que vive en Trujillo. ¿Qué más nos dice el problema? El contador dice que el administrador nunca ha emigrado a Lima. El administrador nunca ha emigrado a Lima. Entonces ya está acá. Entonces, Carlos no vive ni en Chiclayo ni en Trujillo. Como el contador vive en Chiclayo, ¿no? Vive en Chiclayo, entonces, ¿qué le queda? Que César es el contador y no es profesor, ¿no? Ni Abraham es contador. Ahora, ¿qué nos queda? ¿No? Que Abraham es profesor. Entonces, José no es contador, ¿no? José no es contador y automáticamente se me van abriendo más condiciones. Entonces, ¿qué profesión tiene Abraham? Profesor. ¿Y dónde vive Carlos? Carlos vive en... Acá debería ser Lima, ¿no? Carlos vive en Lima, ¿no? Carlos vive en Lima, ahí me he equivocado. ¿Listo?